cuenta el día de hoy con la cuarta conferencia de la celebración de los 100 años de la Bauhaus. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Rodríguez Morales. Voy a leer su semblanza para quienes pues no han tenido clase con el maestro y pues sepan cuál es su trayectoria. Es doctor en Teoría e Historia de Arquitectura por la UNAM, tiene la maestría en Diseño Industrial por la UNAM y la maestría en Desarrollo de Productos. Esta maestría la realizó el maestro en Inglaterra, la especialidad en Desarrollo de Productos en Holanda y la licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa. Es profesor en la maestría en Teoría y Crítica del Diseño aquí en la escuela, en Edimba, en el posgrado de Diseño Industrial en la UNAM y da cursos de posgrado en la Universidad de Guadalajara y en la Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido profesor invitado en Cuba, en Brasil, en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala y Colombia, e investigador invitado en el Laboratorio Brasileño de Diseño. Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y tiene varios libros publicados, de los cuales les voy a leer aquí los títulos para que se animen a leerlos, o tal vez ya los leyeron todos. Son los siguientes: Para una teoría del diseño, El tiempo del diseño, Diseño, estrategia y táctica, El diseño antes de la Bauhaus, El diseño y sus debates, De los métodos proyectuales al pensamiento de diseño y Design Thinking, una discusión a 9 voces. Básicamente, pues yo me acerqué a la lectura del maestro en el diseño antes de la Bauhaus y es por ello que pues me atreví a ponerme en contacto con él y a invitarlo para el día de hoy, porque pues él investigó para realizar ese libro. Entonces, pues démosle la bienvenida al doctor Luis Rodríguez Morales. Gracias. Gracias, Regina. Gracias, muchas gracias. Por supuesto, en primer lugar, por la invitación, muchas gracias. Eso de que le inviten a uno a hablar de lo que a uno le gusta es muy bonito, ¿no? Y a todos por en medio de esta contingencia ambiental, calor y todo lo que sufrimos, que estén aquí presentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Regina. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Los antecedentes de la Bauhaus. En realidad a mí ese es un tema que en lo personal me gusta mucho. Me encanta hablar de los antecedentes de la Bauhaus, sobre todo porque cuando espera uno… ya iba yo a decir que no funciona, pero sí funciona. Sobre todo porque, si bien siempre reconozco y reconoceré la calidad del talento individual, ¿no? Es decir, hay una persona que por 1000 motivos, porque le tocó, porque se lo encontró tirado, porque lo empujaron y no se dio cuenta, o porque simple y sencillamente tenía ese gran talento para reunir lo que sucedía a su alrededor y proponernos algo, ¿no? Y la historia del diseño está llena de estos talentos, pero muchas veces nos olvidamos de que estos talentos no son así, el genio que brota por ahí solito y a uno no le toca más que admirarlo. Es decir, son resultado de su tiempo, de sus influencias, de muchas otras cosas, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de todo este contexto y nos quedamos en la genialidad del autor, que insisto, la reconozco al 100%, ¿no? Es decir, a mí en lo personal, siempre lo he dicho, me hubiera de verdad, me hubiera encantado oír a Gropius, conocer a Gropius en persona. Ha de haber sido de verdad extraordinario, el tipo era sensacional.
pero era resultado de muchas otras fuerzas, ¿no? Entonces, por eso hablar de estas otras fuerzas, de las influencias que de alguna manera él reúne, me parece siempre muy interesante, ¿no? Y bueno, hablar de los antecedentes de la Bauhaus, pues hay que ponerle alguna fecha, ¿no? Para dónde qué tan atrás nos vamos en el anteceder de la Bauhaus. Y bueno, para cortar por lo sano, yo me refiero a una carta, ¿no? Hay un intercambio de cartas entre Tomás Maldonado, que recordaremos fue durante alguna época el rector de la Escuela de Diseño de Ulm, ¿no? Y entonces él le manda una carta a Gropius y le dice, oye, yo quiero entender esto de la Bauhaus, y leo el manifiesto de Weimar, ¿no? Que es con el que se inaugura oficialmente la Bauhaus, y dice Maldonado, y es un documento, en mi opinión, arts and crafts, ¿no? ¿Dónde está el diseño moderno? Y Gropius le responde y le dice, sí señor, ¿no? Herr Maldonado, sí señor Maldonado, tiene usted toda la razón, es un documento arts and crafts, y yo soy el único responsable de él. Yo lo redacté de principio a fin. Y luego ya sigue la plática entre los dos. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante esta carta, la respuesta de Gropius. Por lo tanto, pues bueno, si Gropius dice, yo quién soy para decirle que no. Entonces vámonos por lo menos a ese antecedente inmediato. Sin duda nos podríamos, ya saben esto de la historia, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue el antecedente del Arts and Crafts? Y luego, ¿cuál fue el antecedente del antecedente? Bueno, nunca acabaríamos, ¿no? Pero insisto, para cortar por lo sano, para mí, ese es un punto de partida, porque el mismo Gropius lo reconoce como tal, ¿no? Y será uno de los temas que trataremos. Luego hablaremos un poquito sobre algo que en mucho de esto que podemos llamar la historia, con comillas, oficial del diseño, de repente no le damos toda la importancia. Esta historia oficial es muy eurocentrista, ¿no? Y entonces deja de fuera otras historias, en este caso la de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, hay muchas otras, todos somos parte de estas historias diversas que la historia oficial no recoge, pero bueno, ¿no? En cuanto a antecedente de la Bauhaus, creo que también es uno de estos antecedentes poco mencionado, ¿no? No se le menciona muy frecuentemente, ¿no? Y nos quedamos con el Arts and Crafts y esta línea genealógica, ¿no? Que va por ahí y culmina en la Bauhaus. Y luego ya veremos cómo estas dos grandes influencias, ¿no? se empiezan a centrar en Alemania. ¿Qué sucede en Alemania? ¿Por qué en Alemania? ¿Por qué la Bauhaus surge? ¿Por qué no surgió la lente? Se tuvo que mover a Alemania. Esa sería, gracias. Esa sería pues la pregunta, el eje rector, ¿no? ¿Por qué Alemania? Entonces revisaremos un poquito qué es Alemania y bueno, y ahí le vamos a parar. Todo rápido, ¿no? Porque hace calor, porque hay contaminación, porque el tema es muy extenso, porque si no los voy a dormir. Gracias a toda esta contaminación y calor de una manera tremenda. Y pues para no aburrirlos, más bien mi intención es como dar luces que eventualmente tal vez a alguien les interese y la sigan en algún momento dado, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el Arts and Crafts. Primero hay algo que me gustaría enfatizar, ¿no? ¿Cuándo surge el Arts and Crafts? El Arts and Crafts surge en el siglo XIX en Inglaterra y en plena época victoriana, ¿no? Es decir, cuando Inglaterra
Londres, específicamente, era la capital del imperio más grande que ha visto el planeta, ¿no? Después de Victoria, los demás son chistes, ¿no? Entonces, la reina Victoria, ¿y por qué me digo que son chistes? Porque recordemos que la reina Victoria era la reina del 25% de la población mundial en esa época. Se dice fácil, pero una cuarta parte del planeta le decía, sí, su majestad, sí, su majestad. Entonces, no cualquiera tiene ese tipo de estadísticas, por favor, ¿no? De una manera evidente esta clase social, gracias, esta clase social que es ni más ni menos que el famoso proletariado, ¿no? Y proletariado era eso, ¿no? Eran niños, recordemos, ¿no? Trabajando en fábricas, jornadas laborales de 10, 12 horas, la misma tecnología del carbón, calderas, estar paleando, el ruido de aquellas enormes máquinas, de aquellos engranes, el calor, la humedad, salir a la humedad y el frío de Londres, pongámonos un poco de verdad. Bueno, esos eran los proletarios, ¿no? Y se la pasaban muy mal, tenían pésimas condiciones de vida. Y entonces Victoria y muchas personas del Parlamento inglés se dieron cuenta de que el imperio estaba dentro de una grave degradación moral, por lo cual para ellos era inadmisible. Si nosotros, decía el imperio, ¿no? Si nosotros le queremos llevar la civilización a todas estas personas por allá, ¿no? Todos estos salvajes, ahí en Vietnam, en lo que es Vietnam, Indochina y Birmania, Camboya, ya saben, ¿no? Todos esos salvajes. Si ellos le querían llevar civilización a esos salvajes, ¿cómo es posible que en su capital, en su centro, civilización fuera eso? Entonces surge una gran preocupación por elevar el estatus moral del imperio. Y es dentro de este contexto de degradación moral que el movimiento Arts and Crafts se manifiesta como una posible respuesta ante esta degradación. Por supuesto, no, me voy muy rápido, lo que todos sabemos, el movimiento Arts and Crafts lo que hace es de alguna manera, o de muchas maneras más bien, manifestarse en contra del avance de la tecnología industrial y promovían un retorno hacia las artesanías y en específico hacia una vida de tipo medieval, de tal manera que los obreros, los organizadores de los que verdaderamente trabajaban todo esto, los obreros se concentraran en gremios a la manera que lo hacían en la Edad Media, ¿no? Dicho de una manera muy rápida. Hay tres grandes autores en este gran proceso, es muy largo, muchos años, pero el primero es el señor Pujan, que es el que gana el concurso para diseñar lo que actualmente son los edificios del Parlamento británico, el Big Ben, ya saben, ¿no? Cualquier buena película inglesa que se precie de ser inglesa nos muestra esa imagen, ¿no? Si no, no es inglesa, ha de ser irlandesa. Y ese fue el señor Pujan, ¿no? Rescata el estilo neogótico, etcétera. Inmediatamente viene la figura de John Ruskin, ¿no? John Ruskin era muy mal diseñador, fue muy mal diseñador,
No era tan mal dibujante, dibujaba bastante bien, ya quisiera yo, pero era sobre todo un filósofo. Él estudió el equivalente a lo que hoy podríamos llamar historia y crítica del arte, y era un crítico de arte, escribió muchos libros en ese sentido, ¿no? Tratando de, en estos libros, encontrar un estilo nacional. A él le preocupaba mucho que, por ejemplo, Francia tenía un estilo con el que se identificaba, y el gótico, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, ¿y cuál es el estilo inglés? ¿No? El estilo del imperio. De nuevo, se dice fácil, pero y no tenían estilo, ¿no? Entonces él buscó y, en fin, escribió muchas cosas en ese sentido. El libro que a mí me parece más importante para nosotros es el libro de las 7 lámparas de la arquitectura, ¿no? En este, Ruskin lo que plantea es que el arquitecto, él llamaba el arquitecto, ¿no? Al diseñador, podríamos decir hoy en un sentido más amplio, era una persona que tenía que seguir un rumbo, y ese rumbo debería de estar iluminado por estas 7 lámparas, y en esas 7 lámparas él marca los primeros modos de proceder, tanto éticos como de conocimientos, que debería de tener ese diseñador, ¿no? Por mencionarles nada más 2 muy rápidamente, porque luego a mí me llama mucho la atención. Me llamaba cuando yo estudiaba, que de repente un profesor llegaba y me decía, a ver, Luis, para mañana 10 bocetos. Pues 10 bocetos, ¿no? Y la verdad es que hacía uno regular y 9 para cumplirle. Y no me extrañaría que esto se siguiera repitiendo, ¿no? Lo seguimos repitiendo como una manera de enseñar a diseñar, ¿no? Más que discutir sobre eso. Pero bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? A Ruskin. Porque antes los diseñadores lo que hacían era, pues tenían una idea y ya, ¿no? Y Ruskin en una de sus lámparas, por ejemplo, dice, no, el diseñador tiene que hacer un esfuerzo constante y volver a trabajar sus proyectos para alcanzar la gran belleza y la mejor respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto le debemos a Ruskin que para mañana 10 bocetos, ¿no? Entonces, si alguien quiere algún día ir a insultar a alguien por eso, pues ya saben a quién, ¿no? Había otra, por ejemplo, muy interesante lámpara de Ruskin, que decía, el diseñador tiene que ser honesto. El diseñador no puede presentar materiales disfrazados. Tiene que dejar que la piedra se vea como piedra, que el ladrillo se vea como ladrillo, la madera como, etcétera, 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 ¿no? Dice, y si no hace esto el diseñador, es un mentiroso, está faltando a la honestidad, le está mintiendo a la gente. Y esta es una falla moral, ética. Es muy interesante, ¿no? Gracias a, por ejemplo, estos principios de Ruskin, es que hoy podemos caminar por cualquier ciudad del planeta y vemos grandes edificios sin acabado o en concreto aparente, ¿no? O decimos, es que el ladrillo aparente es minimalista. Bueno, a lo mejor es minimalista, pero ante todo es honesto. Y los diseñadores debemos de ser honestos, ¿no? La importancia del señor Ruskin. Y por supuesto, tal vez la gran superestrella del movimiento Arts and Crafts, el señor William Morris, ¿no? Que ustedes saben, le hizo a todo. Fue poeta, fue novelista, fue dibujante, diseñó muebles, tapices, libros, tipografía, textiles, y además se daba tiempo para participar muy activamente en los movimientos socialistas, ¿no? El señor era uno de los miembros destacados de la Liga Socialista de Inglaterra, miembro de la Tercera Internacional, en fin, ¿no? Con una actividad social y política
muy importante, muy importante. Aparte de ser diseñador, muy bueno. En fin, resumiendo muy rápidamente, insisto, el movimiento, ¿se oye? No, ¿verdad? A veces sí, a veces no, ahí está. El movimiento Arts and Crafts nos propone un rechazo a los procesos industriales, enfatiza que el diseño es un arte, no es una ingeniería, no. Recuerden que en la revolución industrial los ingenieros pues eran un poco los héroes de la revolución industrial y ellos dicen, bueno, pues sí, pero los artistas también. Muy importante, el diseño se aprende en el taller, ¿no? Ellos decían, el diseño, el arte incluso es un don divino, es algo que te da la naturaleza y lo que tú tienes que hacer es desarrollarlo. Lo único que yo te puedo enseñar es a manejar las máquinas o las herramientas para producir las cosas, pero lo demás tú lo desarrollas, es tu talento. Por supuesto, esto del desarrollo espiritual, ¿no? Dentro de toda esta gran crisis moral de la Inglaterra victoriana, pues este era un aspecto muy importante. Por eso los principios éticos de Ruskin y todo lo demás, ¿no? Y decían que la forma, la belleza es el resultado de aplicar ciertos conocimientos, es decir, hay que tener ciertos conocimientos en los cuales apuntalar estas habilidades que fomentan, por así decirlo, el desarrollo artístico. El señor William Morris, ¿no? Ya lo conocemos todo. ¿No? Un libro de cómo me hice socialista. Una cosa muy importante es que Morris establece una liga entre diseño y política. Diseñar es un acto político. Esta frase, que luego la oímos por ahí, pero pues bueno, ¿no? Se oyen muchas cosas por ahí, pero que nunca le hacemos caso, ¿no? Se la debemos precisamente al señor William Morris, ¿no? El diseño es un acto político y esto es algo central. Ya veremos después por qué, ¿no? Pasa, le da un giro y pasa del gremio, de las instituciones gremiales, a las empresas sociales, ¿no? Él funda una empresa, lo recordamos todos, ¿no? Que se llama Morris & Company, etcétera, y es una empresa de estas de carácter social. Vive constantemente la contradicción entre su idealismo político y su realidad económica, ¿no? Él quería darle arte al proletariado, pero al recurrir a la mano de obra tradicional, sus productos, y además con mucha calidad, etcétera, etcétera, pues sus productos eran muy caros, por lo tanto solo los podían usar y disfrutar los grandes burgueses y la aristocracia. Y entonces él mismo reconocía que él vivía esta contradicción, ¿no? O sea, yo quiero trabajar para este proletariado, pero los únicos que disfrutan mi arte son precisamente los enemigos del proletariado. Gran contradicción que no pudo nunca resolver el señor Morris. Nada más un ejemplo, ¿no? del papel tapiz de William Morris. Como ustedes saben, estos papeles, cada tono, cada color, cada matiz que estamos viendo ahí es una placa de madera trabajada a mano, y a esa placa de madera se le pone una tinta, ¿no? Y esa tinta nos da una placa de madera, otra placa de madera es esta, otra es esta, otra es esta, otra es esta y otra es esta, y así sucesivamente. Entonces, imagínense la cantidad de placas de madera. Gracias. Y cada una de ellas es una pasada, ¿no? Se le pone la tinta, se imprime, se pasa el rollo, a la siguiente placa se imprime el otro color, el otro color, el otro color, el otro color. Entonces, imagínense el costo de hacer eso. Altísimo. El resultado de hacer eso, bellísimo.
¿no? Morris tuvo la paciencia y la sabiduría de dejarnos hasta la fórmula de sus colores, ¿no? Cada una de estas tintas está registrada y hay que ponerle tantas gotas de un color, tantas gotas del otro color, tantas gotas del otro color, y gracias a eso se pueden reproducir todavía las obras de los papeles tapices de Morris. Muy rápidamente, contrario a ellos, estuvo el señor, en la misma época, la misma Inglaterra victoriana, el señor Henry Cole. Este era un trabajador al servicio del Estado. Fue escalando la escalera y su último puesto fue llegar a ser ministro de Artes Aplicadas. El único ministro de diseño que ha habido en toda la historia del mundo. Algo ha de haber hecho, algo ha de haber hecho. Es conocido y reconocido sobre todo por haber sido el motor de la famosa exposición del Crystal Palace en 1851, ¿no? Lo interesante de esta exposición, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero una es que fue la primera vez en que se reunieron bajo un mismo espacio manifestaciones, vamos a decir, objetuales de las más diversas culturas del Imperio Británico y amigos. Es decir, había ejemplos de la artesanía de China, de Birmania, de Australia, ¿no? Y entre los amigos pues invitaron a los Estados Unidos, ¿no? Y estaba Canadá, y estaba Australia, estuvo presente México, no sé qué tan amigos eran, pero pues, ahí tuvimos un stand, y así, digamos, y por fin pudieron ver en un solo espacio qué era esto de hacer objetos y cómo iba desde maravillas artesanales hasta fealdades industriales. Y esto lo que tuvo como resultado, este fue el gran resultado del Crystal Palace, fue un gran debate, los que defendían unos y los que defendían otros. Y entonces este debate, que de hecho los ingleses nunca pudieron resolver, después ya veremos quién lo resolvió, ya se imagina, tenían un gran debate. Y ese debate fue muy rico para entender el diseño, para qué sirve el diseño, a dónde va el diseño, qué pretende, con qué lo hace, qué beneficios tiene, para qué nos sirve, etcétera. Varias cosas interesantes hizo el señor Cole, que luego, insisto, lo dejamos pasar ante la gran figura romántica de William Morris, ¿no? Es figurón el señor Morris, pero el señor Henry Cole hizo el primer journal o la primera revista de diseño del mundo, de la historia. Fundó el primer museo de diseño, que actualmente es el Victorian Albert. Fundó la primera escuela de diseño con ese nombre, que actualmente es el Royal College of Art. Fundó a lo largo de todo el Reino Unido, es decir, entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, todo un sistema de escuelas de diseño, en las cuales se enseñaba 36 especialidades distintas, ¿no? Ahí había todo un gran poder de diseño. Para él lo más importante era el factor económico del diseño. O sea, ¿para qué sirve el diseño? Para impulsar las exportaciones, y no para qué. Y además para que a nuestro pueblo le guste más lo que hacemos nosotros y dejen de comprar esas monerías francesas. Entonces, para él el poder, olvídense de la estética, para eso estaba el Arts and Crafts, ¿no? Ellos sí se preocupaban por la estética, la forma, todo esto. Cole estaba en la economía. Y por lo tanto él decía que su función social es precisamente ayudar al desarrollo económico, ¿no? Si ustedes han oído hablar alguna vez de que si nosotros impulsamos la industria y impulsamos la economía, automáticamente los pobres dejarán de ser pobres, pues ya lo decía Cole a mediados del siglo XIX. Cole se reunió, Cole no era diseñador, ¿no? Era buen político, pero se rodeó de muchas personas que sí
arrastraban el lápiz. Rápidamente, un ejemplo de estas personas es el señor Christopher Dresser. Esto está lleno de personajes interesantísimos, porque él era doctor en biología. ¿Cómo y por qué cambió el diseño? Bueno, pues porque de algo tiene que cambiar, ¿no? Pero se dio cuenta de que tenía mucha habilidad para el dibujo, que le gustaban en un principio mucho las formas orgánicas, por supuesto, ¿no? Muy enraizado en sus conocimientos, etcétera, etcétera. Publicó muchos artículos en journals, sería SNI en nuestra época, pues, ¿no? En pocas palabras, publicaba artículos, pero sobre biología, ¿no? Y después entró al círculo de Cole, entró al racional, le gustó lo que ellos decían y empezó a diseñar para la industria. Y este es el gran chiste del señor Christopher Dresser, ¿no? Y nos dejó obras como esta, o como esta, ¿no? Que dice uno, y de verdad es mitad del siglo XIX, sí, a la mitad del siglo XIX ya había alguien que diseñaba así. Pero lo que quisiera resaltarles está en este cuadrito, básicamente comparando Arts and Crafts y al señor Cole y su grupo en algunos elementos. Por ejemplo, la educación. Para Arts and Crafts se aprende haciendo. ¿Quieres aprender a diseñar? Es un talento tuyo, yo te voy a enseñar a usar las herramientas, yo te enseño en el taller. Cole decía, no, yo te voy a enseñar a diseñar, como me canso, como de que no. Y desarrolló toda una serie de sistemas pedagógicos, porque fíjense, ¿no? La ideología de la época era que si ustedes dibujan bien, es un don que les ha dado la vida, ¿no? Y Cole decía, don, ¿cuáles dones, no? Y desarrolló todo un sistema para enseñarle a dibujar a personas como yo, que nos sacábamos el ojo con el lápiz, ¿no? Y entonces el señor desarrolló todo un sistema y dijo, ¿por qué? Porque para esto de diseñar es importante dibujar. Entonces él sí enseñaba, ¿no? Además fundó todo este sistema de escuelas, etcétera. ¿Cuál era el impacto social del diseño? Según Arts and Crafts era moral y educativo. Habría que educar a la gente. Para Cole era económico y comercial. El desempeño profesional, Arts and Crafts le metían la mano a todo, como Morris, por ejemplo, ¿no? Y como todos los diseñadores de Arts and Crafts iban de diseñar un mueble a diseñar una tetera, a diseñar papel tapiz, y no, eran generalistas, mientras que Henry Cole creía en la especialidad, ¿eh? Una mentalidad muy industrial o industrializada. Por supuesto, la tecnología de Arts and Crafts era artesanal, mientras en el caso de Cole era industrial. El ambiente de trabajo, los de Arts and Crafts lo desarrollaban en este ambiente gremial, insisto, ¿no? Muy inspirado en la Edad Media, mientras que para Cole era una chamba dentro de una empresa en una industria, ¿no? Y por último, por lo tanto, la cultura a la que ellos hacían mucha referencia era, en el caso de Arts and Crafts, medievalista, mientras que Cole decía, no, hay que ver para adelante, no hay que ver para atrás, ¿no? Y entre estos dos se armó una polémica extraordinaria. Y se ponían y no se ponían de acuerdo, ¿no? Siguieron discutiendo durante esto años y años y años y muchos años. Entonces los dejamos discutiendo y vemos rápidamente qué pasaba en los Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que hay una imagen que es para mí muy interesante, ¿no? Cómo desde su fundación el transporte, hoy sería el automóvil evidentemente, ¿no? En aquella época la carreta era verdaderamente muy importante, sumamente importante.
este diseño de carreta es muy americana, muy de los Estados Unidos. De estas no había en Europa, ¿no? Y a ellos, ¿qué les interesaba? Llevar lo más que pudieran personas, mercancías, etcétera, etcétera, y a como fuera. Van cómodos, que vayan cómodos los ingleses, esos son ahí ¿no? Muy quisquillosos con sus cosas. No, aquí nosotros lo que queremos es llegar a la fiebre del oro al otro lado, ¿no? Era toda una odisea, ¿no? Por otro lado, en esta búsqueda de la odisea, la gente se mezclaba necesariamente. Es decir, en Europa no nos podíamos imaginar a una mujer tan elegantemente vestida, con su sombrero y todo lo que ustedes quieran, arriba de un armatoste de esta naturaleza, junto con un caballero de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Pues, hay clases, ¿no? Entonces, por favor, los choferes están de aquel lado y nosotros los patrones, claro, no, yo soy patrón, pues nunca estoy del lado del chofer, ¿no? Y los otros, los patrones, pues estamos de este lado. Y le poníamos ventanas y cortinas y todo para separarnos del chofer, ¿no? Acuérdense de estas series, ¿no? Por ejemplo, inglesas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una que se llamaba de los de arriba y los de abajo. Y sí, las casas inglesas de estos acaudalados estaban diseñados de tal manera que tenían un sistema de escaleras internas por donde la servidumbre subía y bajaba, ¿no? Subía a hacer las camas, llevaba el desayuno, cosas de este tipo, y nunca se les veía, ¿no? Y los patrones, eso sí, usaban la escalera de afuera, ¿no? Había que separarnos. ¿Cómo nos mezclamos? Pues en los Estados Unidos no tuvieron mucho tiempo para pensar y se mezclaron, no había de otra. Y por supuesto, el grabado no nos lo representa, pero seguro que esas personas eran no solo mezclas de clase social, digamos, de nivel de educación, de esto, sino también de orígenes culturales, ¿no? No me extrañaría que una mujer de este grabado fuera francesa, la otra fuera italiana y hubiera oculta por ahí una holandesa, y todos se tenían que mezclar. No había opción. Esta es la característica, digamos, una de las características que impulsa el crecimiento. Así crecieron los Estados Unidos, mezclados, buscando soluciones como esta carreta, pragmáticas, ¿no? Ya veremos si es bonita, si es fea, si el arte, yo lo que quiero es llegar allá. Y dieron una característica muy particular. En general, esto se debe a que en los Estados Unidos tenían una grande, enorme extensión territorial, ¿no? Muy pocas tradiciones culturales propias. Insisto, no había una cultura establecida. Fíjense, si establecemos la comparación con México, por ejemplo, en México había una cultura establecida, sólida, ¿no? En cambio, en el territorio de los Estados Unidos, pues digo con todo mi respeto y cariño a los navajos y a los sioux, pues poco que hacer, ¿no? El mercado se volvía homogéneo, por esto que les decía, ¿no? Es decir, se tenían que mezclar la señora del sombrero y el gran vestido y el francés con el holandés y el italiano y el alemán, entonces, se tenían que mezclar. Y por lo tanto, no había esto de yo soy muy distinto a ti, sino que daba un mercado muy parejo, muy homogéneo, con muy poca mano de obra especializada sobre todo. Es decir, el que era buen artesano se quedó en Europa, ¿qué iba a hacer a los Estados Unidos? Entonces en los Estados Unidos, ¿quiénes estaban? Pues aquellos que no tenían nada en Europa, los desclasados, tal cual, personas que no tenían esta educación de la fina artesanía, ¿no? Por ejemplo, un armero, alguien que pudiera hacer armas, ¿no? Se quedaba en su lugar de origen. ¿Qué iba a hacer ahí a un lugar que se llamaba Wisconsin, por ejemplo, ¿no? Pues tan horrible.
Por lo tanto, esta mano de obra no estaba ligada, ceñida a los principios de desarrollo de los grandes gremios europeos. Esto genera un desarrollo tecnológico autóctono, a lo que se les ocurra. Por otro lado, este desarrollo tecnológico, por supuesto, lo que enfatiza de una manera muy importante es la practicidad. ¿Qué nos importa? Que algo sirva, que sea bonito, eso a nadie le interesa. Y entonces nos dan cosas como esto, el café americano, ¿no? El café americano. Perdón, pero bueno, el café. El café americano que pues es un invento, el café ya existía, por supuesto ya se bebía el café en todas partes del mundo, pero como nosotros lo llamamos, se llama, ¿no? El café americano fue un descubrimiento de ellos. Y es que como estaban trabajando ahí a la mitad de cualquier lugar, lo que necesitaban era una cosa que tuviera café caliente todo el tiempo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no vivían, digamos, en una villa inglesa en donde quiero un café, pues vamos a la cafetería. Tampoco tomaban café, tomaban té, pero bueno, para el caso, ¿no? Mientras que ellos necesitan, y desarrollaron todo un sistema para hacer café, el café americano. Otra muy interesante es esta, ¿no? Este era un señor que le gustaba mucho escribir y tenía su escritorio, etcétera, ¿no? Una gran habitación y demás. Y pero en invierno, pues se quería acercar a la chimenea, y entonces tenía que mover el escritorio y todo esto, y dijo, qué rollo. Agarró un maestro que pasaba por ahí y le dijo, mira mano, le recortas aquí, le pones aquí, le clavas acá y le pones una tabla. Y entonces tenemos la banca de paleta, esta que seguro todos sufrimos durante años en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y esta banca de paleta surgió así. Fíjense cómo hay una respuesta inmediata, práctica, eficiente, funcional, pero y el respeto, por ejemplo, no está, ¿no? La forma, la estética que tenía esta silla, etcétera, etcétera, le faltaron el respeto, ¿no? No hay ni siquiera el intento de tener una unidad formal, etcétera, etcétera. Pero siéntense junto a la chimenea a escribir y verán cómo se sienten como el señor que la mandó a diseñar, que entre paréntesis se llamó Benjamin Franklin, ¿no? Órale, con el señor Benjamin Franklin. También se pusieron a hacer cosas tan chistosas para aquella época como esto, que es un pelapapas, y también pelaba manzanas. Es como un torno. Ustedes ponen la fruta aquí, la manzana, digamos, ¿no? Esta es la cuchilla, que es esta, y pues con este tornillito aseguran y luego con la manivela, la cuchilla esta recorre la fruta, ¿no? Y entonces, ¡pum!, ya peló manzana, ya peló papa. ¿Y para qué, no? Bueno, imagínense a una de estas señoritas que iba allá en la carroza, ¿no? En la carreta esta, allá al principio, y llegó ahí, a Wisconsin, y no tenía nada alrededor. Lo único que tenía era un marido y una bola de hijos. Y el siguiente vecino estaba a 3 millas de distancia. Y esa señora lavaba, planchaba, cosía, remendaba los zapatos, hacía el pay de manzana y si era necesario reparaba la casa. Este pelapapa, ¿saben qué resolvía? La mitad de la vida de esta pobre mujer, ¿no? Sino para hacer un pay de manzana, nomás pelar las manzanas, ¿cuánto tiempo le tenía que dedicar? Le pone la maquinita extraordinario, ¿no?
Por lo tanto, tienen un desarrollo tecnológico basado en sus necesidades inmediatas, que eran estas. Y podría venir William Morris a preguntarnos, ¿y el arte, apá? Pues quién sabe dónde se quedó, ¿no? Yo tengo pay de manzana. Y eso es lo mejor que me puede pasar hoy en el día, ¿no? Comer pay de manzana caliente, ¿no? O puré de papa, o lo que ustedes quieran. Y como esto, los Estados Unidos empezaron a producir enorme cantidad de innovaciones, ¿no? La lavadora, la plancha, la aspiradora, y termina en él el teléfono, el horno de microondas, etcétera. Fíjense cómo el mercado de la mujer en el hogar es un motor muy importante en el desarrollo de esto, ¿no? Muy importante. Y es porque esta pobre señora pues vivía allá aislada. Y esto dio origen al llamado Sistema Americano de Producción. ¿Qué era este Sistema Americano de Producción? A muy grandes rasgos decía que la configuración formal es el resultado directo del proceso productivo. No le subas, no le bajes, no lo hagas más curvito para que se vea bonito, no lo hagas más, nada. Lo más fácil que pueda haber para producir. Para esto tenemos que usar piezas estándares e intercambiables. Intercambiables que era muy barato, porque si se descomponía el pelapapas ¿quién lo arregla? No había técnicos. Esta mano de obra que podía arreglar algo se quedó en Europa. Entonces resulta que la tenía que arreglar yo, que no tengo ningún entrenamiento, que no tengo ninguna habilidad manual, que estoy dedicado a la agricultura y a la cacería, y que utilizar un desarmador me cuesta trabajo, no se me da. Bueno, pues ese era el que lo hacía, ¿no? Piensen ustedes en el revólver Colt, ¿no? Era lo mismo. Se me descompone mi pistola en la mitad de Wyoming, y ahí vienen los Sioux, y yo tengo que ir a buscar un armero, pues ya me comieron los Sioux, ¿no? Entonces, ¿no? El resultado eran cosas también de muy mala calidad, no se crean, pero bueno, el empleo de piezas estándar. La utilización de máquinas, herramientas, por supuesto, para la producción de estos elementos, ¿no? Lo cual da como necesario una secuencia lógica de pasos y, por supuesto, este gran énfasis en lo funcional. Muy rápidamente, ¿no? En la exposición del Crystal Palace, cuando empezó, los periódicos ingleses, bueno, agarraron al stand o los stands de los Estados Unidos de risa. Decían, ¿ya vieron lo que hacen los gringos? Un pelapapas, ja, 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 y está horrible, ja, ja, ja. Al término de la exposición, todo el mundo decía, creo que aquí hay algo. Aquí tenemos mucho que aprender. Nos hemos estado burlando de ellos y cuidado, ¿no? Cuidado con los primos del otro lado, como le decían, ¿no? Estas son frases de los periódicos de aquella época, ¿no? Y decían sobre los Estados Unidos: producen para las masas y para un consumo masivo. Esto es muy importante, ¿no? Difícilmente hay algo que no esté al alcance de la fortuna moderada. No, esto de lo mío sale muy caro y los proletarios acá, en los Estados Unidos, en este mercado homogéneo, tendía a reducirse, ¿no? Y depende del genio de individuos que obtienen su recompensa de la demanda pública. Es decir, todo esto que hoy hablamos de oferta, demanda, etcétera, etcétera, ahí están sus raíces, ¿no? Artefactos mecánicos de todo tipo para suplir la demanda de manos humanas, ¿no? Así encontramos que los Estados Unidos producen una máquina incluso para pelar manzanas, otra más para batir huevos, la batidora esta manual que todavía usamos para hacer los pasteles, ¿no? Se originó ahí.
como una máquina para batir huevos. No te quiero ver en Wyoming solito, a ver si no te gusta. No, una tercera para limpiar cuchillos, una cuarta para eliminar las arrugas de las ropas. Qué chistosos esos gringos, una máquina para el… Sí, se llama plancha y la utilizan mucho, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por acá abajo dice, el trabajo manual como el mecánico tiene por objeto aumentar la cantidad de artículos adaptados a las necesidades del pueblo entero, ¿no? Y entonces empezaban a reconocer que detrás de estos aparatos chistosos, ¿no? Como para pelar manzanas y cosas por el estilo, para, ¿qué más dice ahí? Para batir huevos, ¿no? Etcétera, decía uno, ¿no? Empezaron a reconocer que ahí detrás hay algo, había algo en todos estos. Hay un personaje que nuestra historia oficial normalmente no recoge, casi no oímos hablar de él, y él era un escultor gringo, malísimo. Bueno, a mí no me gusta su escultura, he visto fotos de sus esculturas y dice uno, qué bueno que te dedicaste a escribir, viejo, porque la escultura que hacías era fatal, ¿no? Era muy fea, muy fea. Bueno, cuestión de gustos si ustedes quieren. Pero escribió muchos libros y él escribió precisamente para rescatar el sentido de estos objetos. Y una cosa que él decía es que tenemos los ojos vendados por el pasado europeo. Nuestro presente y nuestro futuro es de esta otra estética. Y esta estética se deriva de la función de las cosas. Y fue el primero que lo dijo. Y fíjense, el señor se murió en 52. El Crystal Palace fue un año antes, en 51. Lo cual quiere decir que en los años 40 del siglo XIX el señor ya estaba impulsando la idea de que la función, los objetos funcionales pueden ser bellos. Y él empujaba y llevaba sus libros al Congreso de los Estados Unidos para decirles, es que nuestra belleza radica en las máquinas de ferrocarril. Y volteaban y las veían y decían, pues están feicitas, ¿no? Es que tienen la venda europea. Este es extracto de uno de los escritos de Horacio Greenough. Fíjense, ¿no? La belleza como promesa de la función, la acción como presencia de la función, el carácter como la permanencia de la función. Lo podía haber firmado Hannes Meyer o cualquier hiperfuncionalista del siglo XX o XXI, ¿no? Y está allá, en la primera mitad, bueno, en los años 40 del siglo XIX. Él fue, digamos, no me gusta usar la palabra, bueno, le diría yo un ideólogo, un filósofo, ¿no? Que empezó a rescatar este orgullo por una batidora de huevos. Pues sí, ¿no? No seré europeo, no seré aristócrata, pero lo que tengo es tan bello como lo que ellos tienen. Y esto fue sumamente importante. Poco tiempo después, en Chicago, el señor Louis Sullivan se le ocurrió la idea de empezar edificios altos, empezar a hacer edificios altos. Hoy los llamamos rascacielos. Y por eso la Escuela de Arquitectura de Chicago es tan famosa. Y por eso, cuando Mies van der Rohe sale de Alemania y se va a los Estados Unidos, se quiere ir a Chicago, porque Chicago tenía toda esta tradición. Y entonces decían, sí, pero pues esos edificios, sí entendemos las ventajas de construir para arriba, pues están feos, ¿no? Y él decía, mire, lo que pasa es que tiene otra forma de belleza. Y en un artículo, el arquitecto Louis Sullivan acuña
la famosa frase de la forma sigue a la función, esa es la ley. Esto es importante como antecedente de la Bauhaus, sobre todo porque, miren, con esto de los 100 años, he leído, bueno, todos hemos leído cantidad de artículos sobre esto de la Bauhaus, y en uno decía, ¿no? La Bauhaus nos dio el lema de la forma sigue a la función, nada, ¿no? Esa lo dijo en 1896 el señor Louis Sullivan. En 1896, en pleno, bueno, si ustedes quieren en finales, pero en el siglo XIX. En el siglo XIX el funcionalismo ya existía. Y por lo tanto es un antecedente y una referencia muy importante. Todas estas cosas alcanzan un punto muy alto cuando el señor Henry Ford, que ustedes saben que le gustaba hacer cochecitos, conoce al señor Frederick Taylor, que le gustaba tomar el tiempo. Ese le encantaba, a ver cuánto tiempo nos tardamos de aquí para allá, a ver, ahora recórrelo empezando de aquí para allá, a ver cuánto tiempo, y cronometraba, obsesivo con esto. Pero gracias a eso el señor Frederick Taylor dio origen a este sistema de producción que de hecho se llama el Taylorismo, ¿no? El Taylorismo en el que nos da como resultado todo esto de los estudios de tiempos y movimientos, lo cual vuelve tremendamente eficiente la producción industrial y logra que los objetos se abaraten. Y por eso el señor Henry Ford, junto con el señor Henry Taylor, nos dieron el famosísimo Ford Modelo T, ¿no? Que es el automóvil a la fecha, ¿no?, más producido en la historia del mundo. Algunos dicen que es el Bocho, sí, el Bocho, pero acuérdense que el Bocho sufrió, o no sufrió, pero bueno, pasó por sucesivos rediseños, mientras que el Ford Modelo T se mantuvo, ¿no? Y gracias al Ford Modelo T, bueno, al Ford Modelo T, a Henry Ford y a Frederick Taylor, hoy tenemos contaminación ambiental, ¿no? Pero bueno, fueron los que los dieron los automóviles de una manera masiva, porque resultó que pudieron hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y por lo tanto más económica, y la podíamos adquirir. Fíjense, ¿no? Entonces, de los Estados Unidos, ¿qué recuperamos? El funcionalismo. Los que inventaron el funcionalismo fueron los Estados Unidos, y los inventaron desde el siglo XIX, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XIX el señor Horacio Greenough ya estaba ensalzando la belleza de la función, y luego el señor Louis Sullivan nos dio esta famosa frase, ¿no?, tan llevada y traída de la forma sigue la función. Adivinen que ya llegamos a Alemania, por fin. ¿Qué sucedía mientras tanto? No, esto pasaba en un lado, Inglaterra, etcétera, los Estados Unidos, Alemania. Esto es nada más para acordarnos de que Alemania en este momento, ¿no?, y estamos a finales del siglo XIX, era el imperio austrohúngaro. No es la Alemania como hoy la conocemos, sino que era así, ¿no? Pero decimos Alemania porque eran los países de habla alemana. Un primer chispazo en este sentido lo encontramos en Viena, que era parte de y era de hecho la capital cultural intelectual del imperio austrohúngaro, ¿no? Y estos dos señores en 1903 nos dan la famosa secesión vienesa, ¿no?, que son Hoffmann y Moser. Y la secesión vienesa o Wiener Bergstätte, en realidad, en el sentido ideológico, filosófico, lo que hacían era recoger mucho del movimiento
Arts and Crafts de Inglaterra. Ellos empiezan a recoger, ¿no? Fíjense cómo ya empezamos a hacer confluir. ¿Qué pasó con el Arts and Crafts? Bueno, en la secesión vienesa. Adquiere una cierta particularidad formal. Una de sus grandes influencias fue el trabajo que desarrolló en Escocia el señor Macintosh, que no era una computadora, era un diseñador, ¿no? Charles René Macintosh, quien utilizaba cierta configuración formal basada en figuras geométricas, particularmente el cuadrado, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, por ejemplo, empezaron a producir en la secesión vienesa objetos de esta naturaleza. ¿Cuál es la gran importancia de esto? Bueno, la introducción de un nuevo concepto visual, ¿no? Esta geometrización que lleva a una limpieza de la forma, etcétera, ¿no? Son parte importante de este movimiento, ¿no? Un señor llamado Adolf Loos, ¿no? Incluso escribió un artículo que tuvo gran influencia en su época, en donde él argumentaba que la argumentación era un delito y era un pecado. La ornamentación es innecesaria totalmente, ¿no? Y esto lo dijo el señor Adolf Loos. Y los del señor Bergstadte siguieron trabajando con esto. Hicieron esto, hicieron también mucha gráfica, ¿no? Y por supuesto dentro del movimiento el arte, ¿no? Klimt era miembro de la secesión vienesa, ocupaba un lugar muy importante. Lo interesante es que el Kaiser Guillermo II, en esa época el mandamás del Imperio Austrohúngaro, un día de tantos dijo, bueno, pues sí está muy bien que estos jueguen al artista, pero nosotros tenemos que sacar un imperio para adelante, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para volver a Alemania? Digo Alemania, no en el Imperio Austrohúngaro, pero bueno, lo reducimos a Alemania. ¿Cómo le hacemos para impulsar a Alemania? Los ingleses están en esta discusión enorme de su Arts and Crafts. Los franceses nos traen locos con el Art Nouveau. Todo el mundo está haciendo algo y nosotros, ¿qué hacemos? Y entonces al señor se le ocurrió, en primer lugar, en búsqueda de la forma alemana. Este era uno de sus grandes objetivos, la forma que identificara al imperio alemán. Y entonces se le ocurrió, inspirado en estos artistas de la secesión vienesa, establecer una colonia de artistas en la ciudad de Darmstadt. Y lo que hizo fue, construyó casas, se las dio a artistas, los becó, ¿no? Hagan de cuenta Conaculta, ¿no? A ver, ¿quiénes son los creadores aquí? Les vamos a dar casa, beca y todo lo que ustedes quieran. Y el chiste está en que se pongan ustedes a trabajar su obra para generar la forma alemana. Y ahí los reunió a todos. Esa es, por ejemplo, ¿no? La fotografía de allá es del Salón de Exposiciones de Darmstadt, que, como se darán cuenta por la fotografía, todavía lo conservan en muy buen estado, ¿no? Porque la fotografía es reciente, no es de aquella época, ¿no? Bueno, el resultado es que este bonito experimento de Darmstadt fracasó totalmente. ¿Cuál fue la razón de este fracaso? Que los artistas en su individualismo no querían la forma alemana, querían que su forma fuera la forma alemana. Entonces se armó una competencia entre ellos en lugar de esta unidad que el Kaiser buscaba. Pero dentro de los artistas que invitaron había un arquitecto, excelente ilustrador, muy buen dibujante, y que lo invitaron a ser miembro de la colonia de Darmstadt, ¿no? Y este señor era arquitecto y entonces él dijo, a ver, acuérdense que yo soy arquitecto, denme chance de diseñar mi casa. Y lo primero, ya me imagino, ¿no? Que dijeron, pues órale pues.
échate tu casita. La foto es reciente, el coche rojo no es diseño del señor Behrens, pero la casa es actualmente un museo, y el señor Behrens, ¿no? Peter Behrens, el arquitecto, se diseñó su casa. Lo interesante es que le diseñó absolutamente todo. Ese es el señor Behrens, ¿no? Para que medio lo conozcamos. Y esta era su casa. Todo lo que vemos, el mobiliario, el piso, la decoración del friso, del techo, el mobiliario del comedor, la alfombra, el textil de las cortinas, todo fue diseñado por el señor Behrens. El resultado es que aquella casa pues tenía una unidad formal envidiable. Porque no solo diseñaba estos detalles, no tan detalles como las lámparas, etcétera, sino que también la vajilla, la cristalería, las copas, la cuchillería, todo lo diseñó el señor Behrens, ¿no? La cocina, la vajilla, ¿no? Y entonces el señor Behrens pues empezó a darse a conocer, ¿no? Aquel chavo que pues ilustraba muy bonito, hacía muy bonitas ilustraciones, pues empezó a decir, ay no, mira, ya habían, la casa de Behrens es padrísima, le quedó padrísima al señor. Pero bueno, el Kaiser no se dio por vencido y entonces dijo, bueno, si Darmstadt nos falló, ahora vamos a dar dos leyes. A mí esto me encanta por un motivo. Su simpleza, su sencillez. Son dos leyes, diríamos los mexicanos, leyesitas, ¿no? Porque nosotros hablamos el diminutivo, ¿no? Son dos leyesitas, ¿no? Dos pequeñas leyes, pero que echaron a mover todo. La primera, dijo a todas aquellas empresas que me presenten un programa de diseño, les voy a perdonar los impuestos. Órale, las grandes empresas se pusieron a trabajar en un programa de diseño. Lo curioso del asunto fue que le preguntaron al Kaiser, oiga, yo quiero entrar en ese programa de la excepción de impuestos. Señor Kaiser, ¿qué es un programa de diseño? Y aquel le respondió, ustedes quieren todo, ¿no? ¿Quieren que les perdonen los impuestos y quieren que además les diga que es un programa de diseño? Nada, se ponen a trabajar y ustedes me dicen que es un programa de diseño. Y dice, qué curioso, ¿no? Es decir, les reviró la pelota de una manera muy interesante. Y la segunda ley que dio fue que el gobierno iba a comprar exclusivamente para todas las oficinas y todas las actividades gubernamentales productos diseñados y producidos en Alemania. Diseñados y producidos en Alemania. Entonces, lógico, ¿no? Es decir, si yo le quiero vender un pisapapeles al gobierno, pues me contrato un diseñador, pero de ya, ¿no? Porque el gobierno es un muy buen cliente, me va a comprar miles de pisapapeles, o engrapadoras, o lámparas, o sillas, o escritorios, o lo que ustedes quieran. Y además en esta ley el Kaiser imponía que las cosas que tuvieran que ver que tuvieran contacto con el exterior, con el extranjero, digamos, fueran particularmente bien seleccionadas. Es decir, embajadas, barcos, ¿no? Todos estos que llevan la bandera de un país a otro país, ¿no? En este caso de Alemania. Porque estas, decía él, el Kaiser, son el escaparate de lo que nosotros podemos hacer. Entonces tiene que estar diseñado, hecho y muy bonito en Alemania. Entonces, con esas dos leyes puso a trabajar el diseño. En sentido histórico esto también es trascendental porque es la primera vez en que un país establece una política
gubernamental de diseño, con la característica de que no es para promocionar el diseño, cosa que los diseñadores mexicanos nos pasamos pidiendo, ¿no? Papá gobierno, ven y danos dinero para promover el diseño. El alemán hizo lo opuesto, ¿no? Yo quiero diseño para promover a Alemania, no para promover al diseño, por favor. Eso ha de haber dicho el Kaiser. La foto es que también empezaron a participar en distintas ferias y exposiciones industriales. Ese es un stand diseñado por Behrens. Behrens en 1907, por lo tanto, entra a trabajar a la empresa AEG con la chamba de: señor Behrens, usted va a hacer que a mí me perdonen los impuestos, por lo tanto me hace un programa de diseño, pues a ver cómo. Y se puso a trabajar. Behrens era muy hábil entre Darmstadt, ¿no? Ahí cuando hizo su casita aquella, y la AEG. Estuvo dando clases en una universidad en Alemania, en Stuttgart, y nada más lo dejo acotado como entre paréntesis. Una de sus ideas fue hacer un curso básico de diseño, muy distinto al de ITEM, pero el primer curso básico de diseño fue puntada del señor Behrens. Y entró a trabajar en la AEG. Este es un logotipo, por allá no se ve, pero es de 1896, ¿no? Este es de Otto Eckermann, antes de 1900. Y este es el primero de Behrens. Lo primero que hizo Behrens cuando entró a la AEG fue diseñar este logotipo, en 1907. Luego diseñó este en déjame ver acá, se ve más claro, 1908. Este lo diseñó en 1908. En el mismo año diseñó este. Pero cuando diseñó el de 1912, dijo: ¿qué estoy haciendo? Yo me imagino, no sé si sea cierto, pero yo me imagino que Behrens ha de haber estado sentado frente a su respirador o su escritorio y decía: hijo, no tengo nada que hacer, está medio aburrido el día, ¿qué haré? ¿Por qué no te echas un logotipo? Pues, ya vas, ¿no? Para eso sabemos dibujar. Y se echaba y luego se echaba el otro, luego se echaba el otro, y así le hacían todas las empresas hasta ese momento. Pero en 1912, Behrens de repente dice: a ver, ¿qué estoy haciendo? Este logotipo es el que vamos a imprimir en los carteles, en los catálogos, en las fachadas de nuestras fábricas. Se lo vamos a poner aquí a los obreros. Esto quiere decir que estas letritas están representando a esta empresa. Y por lo tanto no es nada más un juego de no tengo nada que hacer, me echo un dibujo. En un año diseñó 2, Fíjense, en 1908 diseñó 2 logotipos para la empresa. Dice uno, es que de veras no tenías nada que hacer. Y en 1912 el señor Behrens inventó eso que hoy llamamos imagen corporativa. Y dijo: a partir de este momento el logotipo no es un juego, esta es la representación de la empresa. Y diseñó toda una tipografía, diseñó, no un manual porque no existía, no llegó a tanto, pero sí dio una serie de lineamientos sobre la utilización, y a partir de ese momento el logotipo se utilizó en los productos, los catálogos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor Behrens nos regala la imagen corporativa, gran diseñador, ¿no? Esta es una lámpara y una página de sus catálogos. Un reloj que no tiene ninguna ornamentación y que además de usar el logotipo, la tipografía es la misma tipografía que se utiliza en el catálogo, por ejemplo. Aquí hay una imagen corporativa contemporánea. Empezó a jugar Behrens con la funcionalidad, como por ejemplo este ventilador
que está articulado en estos puntos para poder adoptar distintos ángulos. La famosa hervidora de agua del señor Behrens, que es probablemente uno de los primeros grandes ejemplos de sistematización y racionalización de un producto. Era un producto hecho a base de toda una serie de conceptos intercambiables. Se podía intercambiar el material, el acabado, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Se podían producir, con estos elementos aislados, se podían producir alrededor de 200 y tantos modelos distintos de hervidores, ¿no? El modelo 70 y tantos, la fábrica le dijo, ¿qué te parece si le paramos aquí y nosotros dejamos para otro día? Porque ya era absurda la cantidad y el volumen de producción que se podía hacer de partir de unos cuantos elementos. Hoy lo podríamos llamar modular, pero a un nivel que pocas veces se ha vuelto a ver, ¿no? Gran ejemplo del trabajo del señor Behrens, sus carteles, un calentador, su tipografía. Cuando él fue maestro, director de esta escuela en Stuttgart, él decía que si un diseñador sabe dibujar letras, ya aprendió a dibujar. Y las clases de dibujo de Behrens eran eso, dibujar letras, ¿no? Y las dibujaban a todo tamaño, grandotas, chiquitas, con instrumentos, con reglita, escuadrita, etcétera, ¿no? A mano libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era dibujar y dibujar y dibujar letras. Y decía, si alguien aprende a dibujar letras, ya la hizo. Por cierto, no, entre paréntesis, si quieren, con ese nombre de Behrens Antiqua y Behrens Schrift, las pueden bajar de internet. ¡Pum! Y entonces ya entregan sus trabajos con tipografía de Behrens, ¿no? Empezó a experimentar con este tipo de ideas, que era un motor central al que se le podían poner distintos tipos de accesorios, y con un solo motor teníamos desde una batidora a una licuadora, a un molino de carne, a un molino de vegetales, etcétera, 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 ¿no? Es decir, toda una serie de funciones alrededor de un motor, ¿no? Alguien diría por ahí que eso es producción sustentable. La fotografía esta es interesante, está tomada en el despacho de el señor Behrens, ¿no? Y los chavitos en aquella época que están representados aquí son el señor Mies van der Rohe, el señor Adolf Meyer, que fue muy buen arquitecto, y que fue socio durante muchísimos años de Gropius, el señor Max Hertwig, el señor Weirater y el señor Kramer. Estos tres eran el gran apoyo gráfico, ¿no? En cuanto a diseño gráfico, digamos, de Behrens, ¿no? Y el último chavito que está por aquí es el que era su jefe de taller, un tal Gropius. En la foto no sale porque era todavía más chavito que estos, y estos eran los grandes, ¿no? Pero tenían ahí a un ayudante que estuvo trabajando durante poco más de un año en el despacho de Behrens. Fue el único momento en que coincidieron Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier, ¿no? Así, los tres grandes arquitectos del diseño moderno, ¿no? El único punto donde coincidieron fue chambeando para el maestro Behrens. Y después llega un señor Hermann Muthesius que tiene una historia muy simpática. Él era arquitecto, pero el chiste está en que un día de tantos
lo mandan como agregado cultural a la Embajada de Alemania en Londres, con un objetivo, un encargo: me vas a reportar qué se traen estos ingleses. Yo oigo que si Henry Cole, yo oigo que si William Morris, yo oigo que si… Tú vas y me reportas qué se traen estos ingleses. Fíjense de nuevo, ¿no? Es decir, el gobierno alemán tenía interés en esto del diseño. Y quiero saber, quiero entender qué se traen aquellos. Y el señor ahí empezó, bueno, estudió arquitectura, pero ahí empezó y eventualmente llegó a ser el fundador de un organismo que se llamó el Verbund, el Deutscher Verbund. Escribió un libro con todas sus experiencias, estuvo en Londres 3 años. A los 3 años le piden que se regrese mensualmente, así como, ¿no?, con esta disciplina que de verdad los alemanes tienen, eso hay que reconocerles. Mensualmente mandaba su reporte, juntó todos esos reportes e hizo el libro de La Casa Inglesa. Regresa a Alemania y de nuevo, fíjense, hay una política de Estado. A esta persona, ¿dónde la pusieron a trabajar? ¿No? Yo hubiera pensado, por ejemplo, pues la pusieron en el departamento de educación, ¿no?, para que vieran las escuelas de arquitectura. Lo pusieron en el departamento de producción tecnológica, industria y comercio, y nada. Al señor lo pusieron en el Ministerio de Economía. Y el mismo Muthesius decía: es que ¿qué hago aquí? Estos señores hablan un idioma que yo no entiendo y yo hablo una cosa que ellos no entienden. Soy el único que quiere hablar de diseño y ellos hablan de Producto Interno Bruto y de cómo van a medir la cantidad de ventas y de compras. No nos entendemos, ¿qué hago yo aquí? Pues esa es tu labor. Pero fíjense cómo había una decisión de Estado, ¿no? No fue gratuito, no lo mandaron a cualquier ministerio, al de Economía. ¿Por qué? Porque yo quiero que el diseño esté ahí. Y quiero que a ver cómo le hacen, o se matan o se hablan. Ni lo uno ni lo otro, pero bueno. Le hicieron mucha grilla durante el Ministerio de Economía al señor Muthesius. Pero entonces a él se le ocurrió y dijo: miren, ¿saben cuál es el problema de los ingleses? Que cada cual habla por su lado y por eso no se ponen de acuerdo, porque los de uno publican en un periódico, los otros publican en una revista, el uno dice una conferencia, el otro, y no se hablan entre ellos. Nosotros vamos a hablarnos entre nosotros. Les propongo lo siguiente: 2 conferencias al mes, el mismo día, una de un industrial y una de un diseñador o artista, ¿no? 2 conferencias al mes. Esto nos da 12 conferencias al año. Esto nos da 24 personas. Y con esas 24 personas formó el llamado Deutscher Verbund, que estuvo formado por 12 industriales y 12 diseñadores, cuya responsabilidad inicial fue esa: dar una conferencia al año. Punto. Y entonces, empezaron, claro, lo que sucede es que juntó a los diseñadores de ese momento y juntó a los industriales de ese momento, ¿no? Como él sentía que lo grillaban mucho, cosa curiosa, él decide nunca aparecer a la cabeza, oficialmente, a la cabeza del Verbund. Por ejemplo, el presidente fue Hoffmann, el del Werkstatt, ¿no? ¿Y por qué Hoffmann? Porque Muthesius dijo: mira, si yo me pongo como presidente, los economistas me traen tal grilla que van a atacar al Verbund para pegarme a mí. Mejor te ponemos a ti de presidente y total,
ni siquiera hay sueldo de por medio, ¿no? Entonces, bueno, total, se quedó Hoffman. Pero fíjense los nombres, ¿no? Estaban Muthesius, Behrens, que fue siempre el ejemplo de diseño del Verbund, ¿no? Cuando le preguntaban al Verbund qué es diseñar, sacaban la foto de un producto de Behrens. Henry van de Velde, gran diseñador del Art Nouveau, y en ese momento director de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Weimar. Gropius, Fischer, Olbrich, Bruno Paul, Riemerschmidt, que diseñaba unos muebles extraordinarios, Bruno Taut, Emil Rathenau, Ludwig Mies van der Rohe, entre muchos otros. Al final pongo, bueno, estos fueron parte de los fundadores. Al final pongo un nombre, ella no fue fundadora, pero fue la única mujer que estuvo en el consejo directivo en algún momento del Verbund, y que fue la arquitecta, la señora Lili Reich, arquitecta y además mano derecha de Mies van der Rohe, ¿no? Hoy con esto de la Bauhaus se han descubierto muchos bocetos, ¿no?, que tienen sus iniciales, LR, dentro de los archivos de Mies van der Rohe. A la fecha nadie ha podido afirmar nada. Hay muchos que apuntan, o algunos que apuntan, que el diseño de mobiliario que le atribuimos a Van der Rohe, incluyendo la silla Barcelona, en realidad fue diseño de Lili Reich. Ahí se lo dejamos a la historia, que algún día la historia lo descubra. Y hacían hacían diseños de este tipo, por ejemplo, ¿no? Y los promovían por todos lados. Esa es la silla de Riemerschmidt, una de las sillas de Riemerschmidt, ¿no? Publicaban un anuario con lo más destacado del diseño alemán. Tenían todo tipo de exposiciones todo el tiempo. Como el imperio era muy grande, hubo gente que le empezó a pedir, oye, pero pues ustedes allá en Viena y Berlín se las ingenian, pero nosotros acá, ¿qué hacemos? Y entonces hicieron muchas exposiciones itinerantes. Los grandes motores detrás de esto eran Behrens, en primer lugar, Hoffman y, por supuesto, el señor Muthesius. En 1914, el Verbund tenían un gran congreso anual, seguían con estas conferencias mensuales y se llenaban porque todo el mundo quería ir a los grandes, ya fuera del diseño o de la industria. En 1914 el Verbund ya tenía 1870 miembros y tenía un poder económico que de verdad no tenemos idea de a dónde llegaba. El gran congreso anual de 1914 lo hicieron en la ciudad de Colonia. Para darnos una idea de su poder económico, nada más para ese congreso le pidieron al señor Henry van de Velde que diseñara el auditorio. Diseñaron y construyeron un auditorio para un congreso. El señor Bruno Taut diseñó este pabellón. Se construyó en vivo y a todo color un pedazo grandecito, grande, de una pues se hizo un concurso, cómo debe de ser la fábrica del futuro, lo ganó Gropius y se construyó el prototipo de la fábrica para tirarlo. Y luego hubo otros concursos de vivienda obrera y se construyó el edificio, pequeño, no sé, era un edificiote, pero se construyó el edificio y lo derribaron, porque nada más era para la muestra. Esto nos da idea de que tenían dinerito, ¿no? Lo interesante es que en este congreso el señor Muthesius iba a proponer lo que él llamaba algo así como el diseño de un gran patrón. ¿Qué es esto? Él decía, vamos a diseñar
un patrón fundamental de silla. Y las distintas empresas solo van a hacer reinterpretaciones de esta silla. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a optimizar en materiales, por ejemplo, ¿no? El país se va a ver beneficiado. Vamos a dominar los procesos básicos, nuestra calidad va a ser insuperable. Y vamos a tener el concepto de forma alemana, ¿no? Entonces, hubo dos cabezas que dijeron nanay. Una fue Henry van de Velde, que defendía y decía, es que yo soy artista, ¿cómo voy a estar nada más haciéndole modificaciones a una sillita? Y el ejemplo que ponían era precisamente el hervidor de agua de Behrens. Miren, ese es un diseño básico y hay N número de modelos, ¿no? Pero el artista Van de Velde, director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, decía nada. Y hubo otro, un chavo joven, revoltoso, ruidoso, latoso, grillo, a ver si insoportable, que estaba en contra de eso, que se llamaba Walter Gropius. Y Gropius decía, no, nosotros no podemos aceptar eso porque yo soy una persona joven y entonces me va a seguir usted que siga el patrón de otro diseño para que estudie. Yo lo que quiero es estudiar para impulsar mis ideas. Se armó una revolución que casi llegan a los golpes, se armó un escándalo, etcétera, 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 y prácticamente ahí acabó la historia del Verbund. Después vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial. El Verbund siguió funcionando, pero nunca llegó a este nivel ni de poder, que tenía un gran poder el Verbund, y de influencia por lo tanto, ni siquiera a tener los personajes que tuvo en 7 años, de 1907 a 1914. La época de oro del Verbund siguió después. Eventualmente, al término de la Segunda Guerra Mundial, ya se le dio por desaparecido y dio lugar a otras, ¿no? El Verbund sirvió como modelo a las grandes asociaciones profesionales de muchos países europeos, por ejemplo en Inglaterra, por ejemplo en Suecia, por ejemplo en Dinamarca, ¿no? En Holanda, tomaron como ejemplo al Verbund. El Verbund fue una de las más grandes influencias. Y durante esa exposición en 1914, el señor Van de Velde, que era el director de esta escuela en Weimar, vio venir la Primera Guerra Mundial y como él era belga en Alemania, dijo, nos despedimos como amigos, ya vas. Renunció, no se peleó con nadie, todo el mundo entendió que en esos momentos en Alemania no tenía mucho que hacer. Renunció, se fue. Dijo, pero ¿qué hacemos con la escuela de Weimar? Hay un chavito que se llama Walter Gropius, yo creo que la puede hacer. Y como el Verbund tenía influencia, le preguntaron precios. Y dijo, muy bien, aunque no me gusta mucho, pero sí, el chavito fue que la. Y como no estaban contentos, pues le preguntaron a un gran diseñador y dijo, oiga, señor Behrens, ¿usted a quién me recomienda? Pues sí, yo digo que el Walter es un buen elemento. Consecuencia, le ofrecen la chamba de ir a dirigir la Escuela de Artes y Oficios de Weimar al señor Walter Gropius, puesto que nunca ocupó. Porque antes de tomar posesión, estalló la Primera Guerra Mundial. Y el arquitecto Gropius se fue para allá y regresó como el teniente Gropius, condecorado 2 veces por actos de valor en el campo de batalla. Ve, sí, un personaje este cuate. Cosas que decía Gropius, por ejemplo, ¿no? Fíjense, el capitalismo y la política del poder han hecho que nuestra especie sea creativamente gris y que una amplia masa de filiseos burgueses estén sofocando el arte vivo.
El burgués intelectual ha demostrado su inhabilidad para sostener a la cultura alemana. Básicamente lo que quiero decir es esto, que se nos olvida de nuevo, y lo decía yo prácticamente al inicio, el diseño es política, ¿no? Esto de, no, yo estoy en mi esfera de lo bello, lo funcional y lo… No. Todas estas personas están involucradas verdaderamente en su comunidad. De un lado o del otro, no me importa, bueno, sí me importa, pero digo, no es eso lo que quiero resaltar, ¿no? Gropius era declaradamente socialista, insisto, no lo digo por socialista, sino por político, porque era una persona con una conciencia, una formación y una postura política, no nada más le interesaba hacer cosas funcionales, ¿no? Esto era muy importante. Otra cosa que dijo el señor Gropius fue, por ejemplo, la verdadera tarea del Estado socialista es la de exterminar el mal demonio del comercialismo, y hacer que el espíritu activo de la construcción florezca de nuevo, ¿no? Había toda una postura. Si lo contrastamos esto que dijo con lo que dijo alguna vez Morris, vamos a ver la liga directa, ¿no? Para Morris, de nuevo utiliza la palabra filisteos de la sociedad moderna, ¿no? El arte no puede tener una vida y un desarrollo auténticos, ¿no? Gropius diría, han sumido al arte en una vida gris. Entonces, ¿dónde está la influencia de Morris y Gropius? Pues bueno, en todo. Después, hay algo que nos dijo Gropius. Los hilos de Canadá y de América del Sur, se refería en realidad a los Estados Unidos, ¿no? Los transportadores de carbón de los ferrocarriles y los modernos establecimientos industriales de América del Norte nos ofrecen una composición arquitectónica de tal función, etcétera, 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 ¿no? Y luego dice, no se hayan perturbados por un homenaje sentimental a la tradición ni por otros escrúpulos, ¿no?, que envilecen la arquitectura europea. Es decir, aquí recupero todo lo demás. ¿De dónde le llegó lo funcionalista a Gropius? De los Estados Unidos, ¿no? De esta producción industrial que veíamos. Y aquí es donde vemos tres grandes cuestiones que confluyen en el pensamiento de Gropius, ¿no? La situación social, política heredada del Arts and Crafts, el funcionalismo y pragmatismo de los Estados Unidos y el encargo económico. Esto tiene que ser el motor de una industria, tiene que hacerla progresar, que son los tres grandes antecedentes que hemos visto del trabajo de Gropius. Habría un cuarto, y que él dijo en alguna vez, ¿no? Behrens me introdujo al tratamiento sistemático de los problemas. Frente a cada problema asumió una actitud nueva, y a él debo sobre todo el hábito de pensar. Y entonces encontramos en Gropius cómo confluye el funcionalismo heredado de los Estados Unidos, la conciencia social, política y de que el diseño es un arte heredada del Arts and Crafts, la postura alemana para entender al diseño como el motor de una sociedad, y por último, que todo esto se juega pensando. Ahí dejó de ser el diseño la inspiración de unos cuantos. Y el fin de la historia se lo saben. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, el señor Gropius regresa, va a ver si todavía estaba la chamba aquella que nunca pudo tomar de ser director, y en ese momento le dijeron a la mexicana, sí pero no.
¿Cómo? ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? Pues sí, pero no. Mira, las cosas han cambiado. Y antes teníamos esta escuela de artes y oficios, y enfrente, los edificios fueron diseñados por Henry van de Velde, por cierto, ¿no? Los de Weimar, esos que vimos en la foto. Y enfrente tenemos tenemos una escuela de bellas artes. Esto es inadmisible. Esta división entre los obreros que vienen a aprender aquí y los burgueses que vienen aquí a hacer esculturitas, no es posible. Queremos unir a estos artistas con estos técnicos. Y en 1919 le dieron el encargo a Gropius de fundar una escuela que uniera a estos. Fíjense cómo el lema que después utiliza Gropius para la Bauhaus ya estaba dictado, ¿no? Arte y técnica, una nueva unidad, nos habría dicho Gropius. Adivinen de dónde se le ocurrió. Pues fue lo que le pidieron que diseñara, ¿no? Por así decirlo. Y entonces en ese momento el señor Gropius funda la Bauhaus. Y por fin llegamos a donde teníamos que llegar. Y muchas gracias por su paciencia. Gobierno de México.